Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este nuevo seminario que vamos a prepararnos para la misa dominical del segundo domingo de Cuaresma. Y la invitación ahora fue, si eres católico de domingo, ve este video. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, pues desafortunadamente muchas veces eh, a lo mejor todos empezamos así, siendo católicos de domingo. ¿Y a qué se refiere este término? Bueno, vamos a ver. Veamos. ¿A qué se refiere este término? Un católico, un católico de domingo a menudo es una expresión despectiva que se refiere a todas aquellas personas que limitamos nuestra práctica religiosa casi exclusivamente y solamente a asistir a la misa dominical o a las fiestas de precepto, cumpliendo así con el precepto básico de la iglesia que nos obliga a asistir a misa los domingos, de modo que todo buen católico que se respeta va a misa los domingos, pero desafortunadamente no integramos activamente la fe en nuestras actividades diarias, trabajo o la vida social durante el resto de la semana. Es decir, nos guardamos la fe en el bolsillo y hacemos de nuestra vida un papalote, como dice comúnmente la frase, ¿verdad? Entonces, si tú consideras que esa es tu situación, pues te animo a que veas este video. ¿Por qué? Porque vamos a profundizar, vamos a estudiar la palabra de Dios y antes de que nos entre por un oído y nos salga por el otro, hay que atesorarla en el corazón, ¿ok? Para que dé mucho fruto en nuestra vida. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias por su atención. Compartamos pantalla y vamos a entrar de lleno en nuestro estudio, pero no sin antes ponernos en manos del Espíritu Santo, ¿ok? Y me gustaría empezar con hacer un pequeño repaso de lo que fue el mensaje del domingo pasado. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque fue una reflexión hermosa. El domingo pasado recordemos que nos hablaba las tentaciones, sobre Jesús que fue tentado, fue llevado al desierto y fue tentado por el demonio. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Pero no sin antes pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Perdón por el error de dedo ahí al final. Bueno. Recordemos entonces que el domingo pasado se nos hablaba de que Jesús fue, después de ayunar 40 días en el desierto, fue tentado por el demonio. Y a propósito de repaso, para ya pasar a nuestro estudio correspondiente a la misa de mañana, 1 de marzo, segundo domingo de Cuaresma, no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes esta bellísima lectura del oficio de lectura precisamente del domingo pasado, de los comentarios de San Agustín Obispo sobre los salmos. En Cristo fuimos tentados y en Él vencimos al diablo. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. ¿Quién es el que habla? Parece que sea uno solo, como dice el Salmo, pero veamos si es uno solo. Te invoco desde los confines de la tierra con el corazón abatido. Por lo tanto, se invoca desde los confines de la tierra, no es uno solo. Y sin embargo es uno solo, porque Cristo es uno solo y todos nosotros somos sus miembros. ¿Y quién es ese único hombre que clama desde los confines de la tierra? Los que invocan desde los confines de la tierra son los llamados a aquella herencia, a propósito de la cual se dijo al mismo Hijo, pídemelo y te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. De manera que quien clama desde los confines de la tierra es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros.
la heredad de Cristo, la única iglesia de Cristo, esta unidad que formamos todos nosotros. ¿Y qué es lo que pide? Lo que he dicho antes. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica, te invoco desde los confines de la tierra. O sea, esto que pido, lo pido desde los confines de la tierra, es decir, desde todas partes. ¿Pero por qué ha invocado así? Porque tenía el corazón abatido. Con ello da a entender que el Señor se haya presente en todos los pueblos y en los hombres del orbe entero, no con gran gloria, sino con graves tentaciones. Pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Este que invoca desde los confines de la tierra está angustiado, pero no se encuentra abandonado, porque a nosotros mismos, esto es, a su cuerpo, quiso prefigurarnos también en aquel cuerpo suyo en el que ya murió, resucitó y ascendió al cielo, a fin de que sus miembros no desesperen de llegar a donde su cabeza, donde él los precedió, de forma que nos incluyó en sí mismo cuando quiso verse tentado por Satanás. Nos acaban de leer que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el diablo en las lecturas del domingo pasado. Nada menos que Cristo tentado por el diablo, pero en Cristo estaba siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne y de él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida. De ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores. En definitiva, de ti para él la tentación, y de él para ti la victoria. Si hemos sido tentados en él, también en él vencemos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete también vencedor en él. Podía haber evitado al diablo porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero si no hubiese sido tentado, no te habría leccionado para la victoria cuando tú fueras tentado. ¿Qué les parece este hermoso mensaje de San Agustín? Y cómo nos mostró Jesús que pudo vencer las tentaciones por medio de la palabra y de la obediencia a la voluntad de su Padre. Así como lo vimos el domingo pasado, si mal no recuerdas. Y terminemos con este bello responsorio que dice, lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. No caerás a espada, salvarás tu vida, porque confiaste en mí. Porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Y al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, te lo pedimos, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Eh, donde llevamos a profundidad la palabra de Dios que nos acompaña cada domingo. Eh, si profundizamos en este misterio tan hermoso que es Dios haciéndose hombre, ¿por qué? Porque quiso hacer suyas nuestra debilidad para fortalecernos con con su espíritu, con su fortaleza, valga la redundancia, y con su gracia sobre todo. Él es este misterio, cada vez que vamos a la misa, vamos a celebrar ese misterio de Dios haciéndose hombre para salvarnos, para decirnos por dónde teníamos que caminar para llegar al cielo. Y sin más, avanzamos y procedemos a la lectura de todo lo que nos tiene preparada nuestra Santa Madre Iglesia para esta misa dominical del segundo domingo de Cuaresma, el este 1 de marzo. Entonces vamos con las lecturas. Procedo otra vez a compartir la pantalla y comenzamos.
Bueno, pues esta reflexión es tomada de la página dominicos.org y el mensaje central es levantaos, no tengáis miedo. Y nuestras lecturas, la primera lectura tomada del libro del Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4 nos dice, habla Señor que tu siervo escucha. En aquellos días el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte santo. Perdón, a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora vamos a escuchar la interpretación o reflexión de las lecturas que acabamos de revisar. Levantaos, no tengáis miedo. Y esta es la reflexión de lo que hemos escuchado en las lecturas. La fe que se pone en camino. La primera lectura nos sitúa ante la vocación de Abraham, el padre de los creyentes. Dios le pide algo radical, sal de tu tierra. Salir de la tierra significa romper con lo que da seguridad, con lo que define la identidad, con lo que uno controla, con lo que hoy llamamos zona de confort. La fe bíblica no comienza con una idea, sino con un movimiento, ponerse en camino, hacia una tierra que Dios mostrará, no hacia una meta conocida. La promesa que acompaña esta llamada es desbordante. Bendición
Hasta 5 veces aparece la palabra en 2 versículos. Fecundidad, un nombre nuevo, una misión universal, pero Abraham no recibe garantías previas. La bendición se despliega mientras camina. La cuaresma nos sitúa en la misma dinámica. Dios nos invita a dejar atrás aquello que nos impide reconocerlo como Señor de nuestras vidas. A veces son apegos, otras miedos, otras heridas que no hemos entregado. La fe es confianza activa. Partió Abraham como le había dicho el Señor. Obedeció. En Abraham descubrimos que la historia de la salvación comienza cuando alguien se atreve a creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Su salida anticipa todas las salidas que Dios pedirá a su pueblo: el éxodo, el retorno del destierro, el seguimiento de Jesús. Cada creyente está llamado a vivir su propio éxodo interior. Y la gracia que sostiene en la prueba. En la segunda lectura nos sitúa en un contexto de dificultad. Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio ni del sufrimiento que lleva consigo. La fe no es evasión, sino compromiso. Anunciar a Cristo implica cargar con la fragilidad propia y la ajena, sostener la esperanza cuando todo parece oscuro. El texto subraya algo esencial: la vocación cristiana no nace de nuestras obras, sino de la gracia, que se nos quede muy bien grabado. Dios nos ha salvado y nos ha llamado desde la eternidad por su gracia y por su iniciativa, no por nuestros méritos. Esa gracia se ha manifestado plenamente en Cristo, que ha destruido la muerte y ha hecho brillar la vida. La luz de la transfiguración anticipa esta victoria. La gloria que contemplan momentáneamente los discípulos es la misma que brotará del sepulcro vacío. Timoteo, como nosotros, experimenta miedo, cansancio y dudas. Pero la gracia no abandona. La cuaresma es el tiempo perfecto para reavivar el don recibido, para pedir fortaleza, para perseverar en la fe cuando no vemos resultados. La luz de Cristo no elimina la cruz, pero la llena de sentido. Y finalmente en el Evangelio, la luz que transforma. En este domingo el Evangelio nos conduce a un monte de luz y de pocas palabras, donde Dios deja entrever donde Dios deja entrever la verdad más honda del ser de su Hijo Jesús, que sube a un monte alto con Pedro, Santiago y Juan. Allí se revela su identidad: su rostro brilla como el sol y sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Moisés y Elías aparecen conversando con él, como testigos de que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es un instante de claridad concedido a los discípulos para que el escándalo de la cruz que se aproxima no apague del todo su fe, sino que puedan acogerlo, aunque solo sea por un momento, a la luz de la gloria prometida. La escena está cargada de símbolos: la montaña, la nube luminosa, la voz del Padre. Todo indica que estamos ante una teofanía, una manifestación de Dios. Pero el centro no es el resplandor, sino la palabra: este es mi Hijo amado, escuchadlo. La fe cristiana nace de la escucha. Escuchar a Jesús es dejar que su palabra ilumine nuestras sombras, cuestione nuestras seguridades y transforme nuestros criterios. Pedro quiere quedarse allí. Es comprensible, todos guardamos momentos de oración, de consuelo, de claridad en los que sentimos que Dios está cerca. Pero Jesús no permite instalarse en la experiencia. La luz del monte no es para quedarse, sino para bajar esa luz y afrontar la realidad. La transfiguración no evita la cruz, la ilumina desde adentro. Y el gesto final de Jesús es profundamente humano. Se acerca, toca a los discípulos y les dice: levantaos, no tengáis miedo. La cuaresma es ese tiempo en el que Dios nos toca para levantarnos de nuestras postraciones, miedos, culpas, cansancios, heridas. La luz de Cristo no humilla, sino que sana; no deslumbra, sino que revela; no aplasta, sino que levanta. ¡Ay, qué hermoso! Y esta es una llamada para hoy. La transfiguración nos invita a revisar qué es lo que impide que la luz de Dios brille en nuestra vida. Es una profunda reflexión para cada uno de nosotros que nos tenemos que llevar de tarea. ¿Qué sombras necesitan ser entregadas? ¿Qué apegos nos impiden caminar? ¿Qué miedos nos paralizan?
La oración es ese encuentro de transparencia donde Dios nos mira con amor y nos ayuda a vernos con sus ojos. Qué hermoso si todos pudiéramos vernos con esos ojos que Dios nos ve. No habría tanta ansiedad, tanta depresión, tanta tristeza, tanto dolor. Como los discípulos, estamos llamados a atesorar los momentos de intimidad con Jesús, pero también a descubrirlo en lo cotidiano, en el camino, en las conversaciones, en las comidas, en la cruz de cada día. La fe madura cuando aprendemos a discernir su presencia en todo. La cuaresma es, pues, subida al monte y bajada a la vida. Es contemplación y misión. Es luz que transforma y envío que promete, que compromete. Dios nos dice hoy, como a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Y desde esa certeza, sigamos caminando hacia la Pascua. ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí termina el estudio de las lecturas que se nos presentarán el día de mañana. Em, es muy importante que todos los días nos pongamos en presencia de Dios y le pidamos su gracia, ya que nosotros solos no podemos, y en Él sí, en Él todo lo podemos. Em, Te deseo que tengas una bendecida semana. Te invito a repetir el video si quieres reafirmar estas lecciones tan hermosas. Y a la manera de Abraham en la primera lectura que partió hacia la promesa que Dios le hizo, a la manera de Pablo animando a Timoteo en la segunda lectura, eh, y a la manera de Jesús diciéndole a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no teman, levántense, bajen y lleven mi luz a todo el mundo. Los invito a que tengan una bendecida semana. Hace muchos años se me quedó muy grabada precisamente escuchando esta lectura, eso que el Padre nos invitaba a que no queramos quedarnos en esa luz del monte, probablemente lampareados, ¿verdad? Por la maravillosa gloria de nuestro Señor. Esa es nuestra tarea y nuestro Señor nos empuja, nos invita a que seamos valientes y que vayamos a iluminar el mundo con su luz. Es Él brillando en nosotros. Em, los invito a compartir este video si lo han disfrutado tanto como yo estoy muy feliz de hacerlo y lo comparto con muchísimo cariño para todos ustedes. Que Dios los bendiga, compartan, denle like para que Jesús sea amado por todos los corazones y me despido diciéndoles fiel en la voluntad de Dios siempre.